Permítame extenderle mi saludo, estimado doctor. A continuación, nosotros le vamos a presentar la exposición acerca del tema que nos ha tocado, es acerca del proceso en razón de la función pública. Y bueno, para comenzar con el análisis jurisprudencial y el análisis de cada una de las interrogantes que nos hemos planteado a través de esta exposición y también plasmado en el ensayo, resulta imprescindible tocar el tema sobre ¿qué es el proceso por razón de la función pública? Ahora, como una generalidad, ¿puedes pasar la diapositiva, por favor? Como una generalidad, cabe resaltar que nosotros, a través de los últimos años, hemos sido testigos de que más de uno, por así decirlo, de los funcionarios, de los altos funcionarios, están inmersos dentro de la comisión de ilícitos penales. Entonces, por ende, no les corresponde a ellos seguir un proceso, por así decirlo, común a través de las diversidades modalidades delictivas y que para procesarlo se requiere transitar por el camino de un proceso especial, el artículo 449 del nuevo Código Procesal Penal nos va a establecer los regulamientos, los procesamientos para estos altos funcionarios públicos. ¿Puedes sí, pasar la diapositiva, por favor? Bien. El proceso por la razón de la función pública ha sido ideado para que en caso de funcionarios que, en atención a la función que ellos desempeñan, ya sean ministros, el jueces, el mismo presidente de la República, estos no puedan ser pasibles o no puedan ser em, pasibles de un proceso común, pues ello, como mencionan muchos autores, representaría un grave retraso en el cumplimiento de sus respectivas funciones. Ahora, bien, nosotros debemos entender que en estos casos especiales, en razón de la cualidad o de la condición de la persona a la que nosotros vamos a enjuiciar, el proceso de la función el proceso en razón de la función pública se encuentra normada ¿dónde? En la sección 2 del libro quinto del nuevo Código Procesal Penal, donde nos vamos a centrar en estos tres títulos para poder entender y para poder darle un desarrollo más profundo a las preguntas y al análisis de la casación. Ahora, como primer título, voy a mencionarlo de manera muy general. Tenemos el proceso por delitos de función atribuidos a los altos funcionarios públicos. Ahora bien, ¿qué podemos entender o a quiénes podemos entender como un alto funcionario público? Nos lo dice el artículo 99 de nuestra Carta Magna. El presidente de la República, los congresistas, ministros de Estado, miembros del TC, miembros del CNM, etcétera, etcétera. Ahora, los funcionarios que acabo de citar ahora gozan de una prerrogativa denominada ¿cuál? Inviolabilidad, inviolabilidad e inmunidad. ¿Para qué? Para que así el ejercicio de su labor no tenga ese riesgo de una persecución penal irrazonable, ¿no? Una persecución penal que no tenga sentido. Ahora bien, para evitar esto, nosotros, es la razón de ser de este proceso especial, para que no se haga un abuso del derecho del acceso a la justicia y se pretenda paralizar ilegítimamente el discurrir normales de las funciones estatales. Claro, este proceso se rige por determinado proceso común y las prevé el código en este título. Tenemos también el proceso por delitos comunes atribuidos a congresistas y otros altos funcionarios. Como el mismo nombre lo dice, ¿no? Congresistas, tenemos al defensor del pueblo y tenemos también a los magistrados del TC. Bien, generalmente este efecto de este proceso especial es que estos funcionarios ya mencionados, citados, no pueden ser objeto de investigación preparatoria y enjuiciamiento hasta que el Congreso o el Pleno Tribunal o el Pleno del TC no lo autorice expresamente. Finalmente, para terminar y darle paso a mi compañera, tenemos el proceso por delito de función atribuidos a los altos funcionarios públicos. Ahora, como he mencionado en los anteriores, entendemos a altos funcionarios públicos como el miembros de el Consejo Supremo de Justicia Militar, el Procurador Público, y tenemos a los magistrados del Poder Judicial y el Ministerio Público. Bien, en estos casos obviamente se requiere de una previa disposición, indagación preliminar, y bueno,
Lo importante de aquí es que el código cita y dice que va a determinar mucho si es que el funcionario ha sido sorprendido en flagrante delito, ¿no? Y bueno, le va a corresponder en este caso a un fiscal supremo, la Corte Suprema, el conocimiento de los delitos en función atribuidos al miembro que se refiere, ¿no? Bueno, con estas precisiones generales, doctor, doy el paso a mi compañera Kimberly para que se explique las interrogantes que hemos planteado a través de su posición. Viendo a las preguntas más puntuales y las que tienen importancia en el desarrollo del caso, hablaremos un poco sobre las leyes beneficiarias a los altos funcionarios y los delitos cometidos por ellos. Primero comenzaremos por las leyes que cuentan con un privilegio político, las cuales son la inmunidad parlamentaria y el juicio político. La inmunidad parlamentaria es aquella protección de carácter procesal que tienen los representantes cuando se les intenta seguir un proceso penal por su probable responsabilidad en la comisión del delito. La idea es garantizar la libertad del representante, evitando que bajo el del pretexto de acusación del delito se haya un móvil político. Por suerte es en 2021 que el Pleno del Congreso aprobó la reforma constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria. El siguiente es el antejuicio político, que es un procedimiento político jurídico que a través del cual se levanta la inmunidad a los altos funcionarios por la presunta comisión de los delitos de función. Ello con el propósito de que sea la judicatura ordinaria la que establezca la responsabilidad penal de los funcionarios acusados. Prosiguiendo con ello, debemos tener en cuenta que los delitos más graves que puede ocasionar desde una destitución del cargo del funcionario público hasta la pena privativa de su libertad. Cuando se trata de los delitos graves, estos están vistos en el Código Penal peruano en la sección 4, titulada Corrupción de Funcionarios, y estos delitos pueden ser los delitos de cohecho, de colusión, de peculado, corrupción de funcionarios y enriquecimiento ilícito. Como veremos ahora a continuación en el presente caso, es en el que trata y se basa en que un alto funcionario incurrió en el delito de colusión con agravantes. Este agravante es el de trata de personas. Ahora daré paso a la presentación de la casación. Buenas tardes, doctor y compañeros. Haciendo una continuación de lo expuesto anteriormente por mis compañeros de grupo, a continuación realizaremos la ponencia de la siguiente casación, número 1444-2017, Madre de Dios. Vemos que en la sentencia correspondiente, el recurso fue interpuesto por el acusado Edgardo Salomón Jiménez Jara contra el auto de apelación emitido por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia Madre de Dios, que confirmó la resolución emitida por el segundo juzgado de investigación preparatoria, por la cual se declaró improcedente la nulidad de actuados solicitada por el recurrente e infundada la excepción de oficio de naturaleza de juicio. Es así como respecto a los fundamentos, vemos que el acusado solicitó la nulidad en subsistencia de todo lo actuado hasta antes de la formalización de la investigación preparatoria, en el proceso que se le sigue tanto a él como a otros por la presunta comisión del delito de colusión con agravantes, por lo que en posterioridad se resolvió improcedente y fue apelada por el acusado, que posteriormente se confirmó la resolución impugnada y se declaró infundada la apelación. En base a ello, el recurrente interpuso un recurso de casación excepcional que fue declarado bien concedido en sede suprema por el auto de calificación por las causales de inobservancia de garantías constitucionales e infracción de la norma procesal, por lo cual tema de análisis de garantía de este caso es la determinación si le corresponde al imputado Edgardo Salomón Jiménez Jara el ser investigado bajo los alcances del artículo 454 del Código Procesal Penal al corresponderle la prerrogativa procesal del foramiento en atención a su
condición de procurador público encargado del gobierno regional de Madre de Dios. Además, vemos que el Código Procesal Penal, en su libro quinto, sección 2, título 3, y en los artículos 454 y 455, regula el proceso especial por los delitos de función atribuidos a vocales y fiscales superiores, miembros del Consejo de Suprema Justicia, militar, al procurador público y a todos los magistrados del Poder Judicial. Así como en este proceso vemos las especialidades presentes como son la cuestión previa, en la que luego de una indagación preliminar se autoriza o no al fiscal correspondiente que ejercite la acción penal con la formalización y continuación de la investigación preparatoria, así como el aforamiento, en la cual vemos las etapas investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Y es así como vemos que por esta última busca compensar o establecer un equilibrio entre el estatus del cargo del funcionario público investigado con la jerarquía del órgano jurisdiccional que va a procesarlo. Además, vemos que la prerrogativa procesal del aforamiento consiste en una alteración de la regla general de atribución de la competencia objetiva en atención a la cualidad del sujeto procesado. A continuación, doy paso a mi siguiente compañero. Gracias, compañero. Bueno, tocando el tema de atribución del caso, tenemos que se le imputa al procesado, Edgar Salomón Jiménez Jara, de manera conjunta con otras 12 personas, por el delito de colusión con agravante. Los hechos que le atribuyen ocurrieron cuando el citado ejercía el cargo de procurador público en el gobierno regional de Madre de Dios, función que desempeñó desde el 14 de enero de 2011 al 29 de abril de 2013. El acusado sostiene que le corresponde la prerrogativa procesal de aforamiento y la cuestión previa, contenida en el artículo 454 del Código Procesal Penal, el cual básicamente menciona que vocales supremos, fiscales superiores, jueces supremos, el Consejo Supremo, entre otros, requieren que el fiscal de la nación, previa indagación preliminar, emita una disposición que decida el ejercicio de la acción penal y ordene al fiscal respectivo la formalización de investigación preparatoria correspondiente. Eh, Dado que el acusado presentó ese argumento, la cual sería denegado por los siguientes aspectos posteriormente explicados. Se debe destacar la naturaleza del aforamiento y entender cuál es la funcionalidad de esta especialidad procedimental dentro del proceso penal, eh, vinculado a la jerarquía entre los órganos jurisdiccionales y el estatus de funcionario. El artículo 454 del Código Procesal Penal no especifica concretamente los supuestos válidos de aplicación cuando se hace referencia al procurador público, eh, por la razón que la organización y la estructura del Estado, del sistema de defensa jurídica del Estado, existen distintos niveles y distintas competencias entre los procuradores públicos, eh, por lo cual existen diferentes tipos de procedimientos para su designación, evidenciando de esta manera y haciendo más énfasis en la jerarquía que existe en los públicos. Además de ello, existe una diferencia sustancial respecto a la jerarquía funcional que posee un procurador público procedente del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder Judicial y de los órganos constitucionalmente autónomos, frente a los procuradores públicos regionales y municipales,
cuya competencia es totalmente limitada a la geografía del gobierno regional o municipal. Eh, Bajo estos argumentos se debe realizar una interpretación y aplicación restrictiva del aforamiento. Luego de un análisis rigurosamente lingüístico del artículo 454 del Código Procesal Penal, se debe evaluar la jerarquía y el ámbito de competencia y procedimientos de la designación, que no son aplicables las prerrogativas procesales de aforamiento y cuestión previa. Se debe entender que los procuradores regionales y locales eh, no tienen el mismo peso que un procurador del ámbito ejecutivo, por ejemplo. Esta diferenciación no involucra una vulneración del derecho a la igualdad, conforme lo propone el acusado en sus agravios de su recurso de casación, ya que el aforamiento de por sí es una excepción al indicado derecho que principalmente considera a los procuradores públicos regionales y locales, eh, no lo considera dentro de las prerrogativas contenidas en el artículo 454 del Código eh, Penal por la razón de, básicamente, la jerarquía normativa que existe. No hay otra explicación, como lo explicaron los compañeros en la exposición y el compañero anteriormente. Sin embargo, el Decreto Supremo número 002/2003 menciona que los procuradores públicos regionales tienen la misma jerarquía prerrogativa que los procuradores públicos de los poderes del Estado. Sin embargo, es menester mencionar que la citada norma fue derogada por la disposición complementaria del decreto legislativo número 1068. Por tales argumentos finales, eh, la Corte Superior declaró infundada el recurso de casación interpuesto por el acusado Edgar Salomón Jiménez Jara contra el auto de apelación del 17 de agosto de 2017 emitida por la Sala Penal de Apelación de la Corte Suprema de Justicia de Madre de Dios. Se confirmó la resolución del 29 de mayo de 2017, emitida por el segundo juzgado de investigación preparatoria, que declaró improcedente la nulidad de los actuados citados por el recurrente e infundada la ejecución de oficio de naturaleza del juicio. En consecuencia de dichos argumentos, tales magistrados decidieron no casar al auto de apelación del 17 de agosto de 2017.